En Blizzard insisten en que desean que el jugador no dependa de su equipamiento, sino que sean varios factores los que determinan tu poder. Y como no, uno de esos factores son las clases. Nada más salir Diablo, tendremos disponibles 5 clases, de las cuales ya conocemos, siendo el bárbaro, la maga, la pícara, el druida y el nigromante. Cada una de estas clases tendrá una habilidad única que las diferencian entre ellas. Comenzamos hablando del bárbaro, los cuales tienen una fuerza brutal, lo que les permite portar un arma para cada tipo de ocasión, y de forma literal, ya que deberás de portar varias armas encima hasta un total de 4, y podrás seleccionar qué arma utilizar para cada habilidad. Y esto es importante, ya que algunas habilidades tendrán bonus especiales dependiendo de si el arma utilizada es a 2 manos, una sola mano o incluso si es cortante o contundente. Continuamos con la maga, la cual es capaz de dominar el frío, el fuego y el rayo, además de tener un sistema especial de encantamiento de habilidades, donde podrás asignar un hechizo a una ranura de habilidad normal o a una de encantamiento. Y la diferencia es que, mientras que la ranura normal tendrás que activar y controlar el hechizo, en la de encantamiento, este se convierte en una especie de pasiva, que se activará cada cierto tiempo o con una acción determinada, o añadirá efectos a una habilidad activa. Continuamos con la pícara, la cual basa su armamento en dagas, espadas, arcos y ballestas, de tal manera que tendrás un arma cuerpo a cuerpo y otra a distancia, que podrás combinar como gustes. Con la pícara dispondrás de 3 especializaciones diferentes a escoger y que se desbloquean realizando una misión especial de clase por cada especialización, siendo especialización de combos, donde tendrás habilidades con las que ganarás un punto de combo hasta tener un máximo de 3, para posteriormente gastar estos puntos en una habilidad más potente y devastadora. Especialización del reino de las sombras, donde podrás moverte entre el reino normal y el de las sombras. Esta especialización te permite ser un pícaro de toda la vida, ya que en el reino de las sombras podrás volverte sigiloso e incluso inmune a inmovilizaciones, ganando un bufo de daño contra tus enemigos y trayéndolos al reino de las sombras, para separarlo del resto y reducir sus números sin problema. Especialización de explotar debilidades. Esta será una de las más frenéticas y que requerirá mayor agilidad, ya que podrás realizar una especie de contraataques contra algunos enemigos, pero ojo, dispones de unos momentos para activar este contraataque. Además, aquí no acaba todo, ya que tendrás disponible el sistema de infusiones, que se trata de una mejora de tus ataques con elementos, teniendo hielo, veneno, oscuridad, ácido, etc. Estos podrás añadirlos sin cambiar ninguna habilidad, y a todo esto hay que sumarle su gran movilidad en el combate. Vamos a pasar a la parte del nigromante, mi clase favorita, donde su especialización es el libro de los muertos. Este nos permitirá invocar y mejorar los distintos tipos disponibles de esqueletos, guerreros y magos, además de nuestro golem, aunque también tendremos la opción de no llevar ningún compañero obteniendo buffos pasivos, los cuales podrás combinar con 3 clasificaciones de habilidades, siendo habilidades de sangre, donde deberemos de contar con un alto nivel de vida. Esto nos permitirá disfrutar de varios beneficios defensivos además de ofensivos. Habilidades de huesos, las cuales se benefician mucho del efecto de golpe crítico y requieren de grandes cantidades de esencia, pues tiene habilidades que su daño depende de la cantidad de esencia invertida. Habilidades de oscuridad. Estas en su mayoría son habilidades de daño en el tiempo, además de poder contar con perjuicios para los enemigos, control de masas y beneficios para ti mismo. Como última clase hemos dejado al druida, el cual de forma oficial no se tienen noticias de su habilidad única, pero sí que conocemos las que tenía diseñadas para la beta, donde básicamente debía de realizar una ofrenda a los espíritus para que estos les concedan un bufo, como por ejemplo mayor velocidad de ataque, más vida, probabilidad de crítico, probabilidad de aplicar efectos, etc. Muchos han clasificado esta habilidad única como aburrida, y es posible que por ello aún no la hayan comunicado, quizás estén dándole algunos retoques o la cambien por completo, pero hasta entonces tendremos que esperar. Y con esto terminamos esta segunda parte, por lo que si te ha gustado no olvides suscribirte para no perderte la tercera parte, donde comentaremos las estadísticas de personaje y los equipables. ¡Chaito!